Hoy, 23 de mayo del 2020, presentamos el capítulo 4, correspondiente al programa de nutrición y dietética de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, con su aula móvil en la sede del Colegio Universitario de Enfermería CUE. Bajo la tutoría de la licenciada Ana Vermont, hablaremos de los conocimientos fundamentales en la prevención de patologías en base a una buena alimentación y la intervención que realiza el profesional de enfermería. El análisis de esta investigación fue hecho posible por las TCU en Enfermería, Cedeño Yormelis, Díaz Angie, Díaz Kimberly, Fernández Mariana, Ferrer Juliagmi, Finol Angeli y quien les habla, Cedeño Mariel. Este capítulo dará el conocimiento necesario para comprender las medidas antropométricas, las calorías diarias para hombres y mujeres, la obesidad, la diabetes tipo 2, el hiperinsulinismo, la anorexia, la bulimia, la desnutrición, la malabsorción, así como los cuidados de enfermería y la prevención de cada una de las patologías antes mencionadas en base a una buena alimentación. Con el presente se estará en condiciones de analizar la importancia de la educación nutricional como alternativas para mantener un nivel de salud óptimo en los individuos sanos o enfermos. Medidas antropométricas. Se pueden definir como todas esas características físicas que pueden ser evaluadas mediante instrumentos que arrojan un resultado cuantitativo. Como más relevantes para el uso clínico del paciente tenemos talla, parámetro fundamental para enjuiciar el crecimiento en longitud, pero es menos sensible que el peso a las deficiencias nutricionales. El instrumento para medir sería la cinta métrica. Peso. El peso corporal es una medida de la masa corporal, es decir, una medida heterogénea. El instrumento utilizado para pesar sería la báscula o la balanza. Índice de masa corporal. Define el nivel de adiposidad de acuerdo a la relación de peso entre estatura. Circunferencia abdominal. Mediante este parámetro se puede clasificar la obesidad en central y periférica, y el instrumento para medir sería la cinta métrica. Cada resultado obtenido por los ítems mencionados nos calificarán a los pacientes según su estado nutricional, es decir, si está en desnutrición, si está en obesidad o si está en un estado nutricional óptimo. Para determinar los valores normales en las medidas antropométricas podemos utilizar como guía el índice de masa corporal. Según el cálculo a través de su fórmula nos arrojará un resultado que será indicador del estado nutricional del paciente. Mencionamos desnutrición, infrapeso o bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. Para poder determinar en qué renglón se encuentra el paciente se debe realizar la fórmula que sería pesos en kilogramos entre altura en metros al cuadrado. Dicho resultado nos va a definir en qué renglón se encuentra, bien sea en desnutrición, estado nutricional óptimo u obesidad. Considerando que tenemos en este mismo orden la medición de circunferencia abdominal, la cual nos orienta a la cantidad de tejido adiposo del paciente en el abdomen, pero esta medida mayormente es utilizada para verificar el riesgo metabólico y cardiovascular, aunque también es indicador de obesidad, estado óptimo nutricional o desnutrición. Las medidas dentro de sus parámetros normales serían en hombres menor a 95 centímetros y en mujeres menor a 82 centímetros de circunferencia abdominal. Calorías diarias para hombres y mujeres. En general, la Organización Mundial de la Salud establece un cálculo genérico entre 1.600 calorías y 2.000 para las mujeres y entre 2.000 y 2.500 calorías para los hombres. Pero para conocer nuestra necesidad energética de manera más exacta tenemos que tener en cuenta dos factores. Metabolismo basal. Este término hace referencia de calorías que gastamos en funciones fisiológicas como respirar, comer o dormir. Para los hombres se necesita 1 caloría por kilogramo de peso y hora. Para las mujeres se necesita 0,9 calorías por kilogramo de peso y hora. Luego tenemos actividad física. Una persona que hace deporte de manera habitual no tiene el mismo gasto enérgico que una persona sedentaria, dependiendo de la actividad, bien sea sedentarismo, actividad ligera, moderada, intensa o muy intensa, se estipula un cálculo que va a determinar cuántas calorías debe consumir el cuerpo humano. Obesidad. Acumulación excesiva de tejidos adiposos. No es solo por problemas estéticos, también es un problema médico que afecta a la salud. Causa. Diversos factores. La falta de ejercicio físico. Una mala alimentación con alto contenido calórico y ricos en grasa. Signos y síntomas.
un índice de masa corporal mayor a 30, dificultad para respirar, problemas ortopédicos, artrosis, dolor en espalda. Diagnóstico: revisar antecedentes médicos, examen físico generalizado y calcular el índice de masa corporal. Tratamiento: estar en control con un médico, nutricionista y psicólogo, cambiar la alimentación y reducir la ingesta de calorías y azúcares ingeridos, comer varias veces al día frutas y verduras y aumentar el ejercicio físico. Cirugía para bajar de peso tales como bypass gástrico y manga gástrica, entre otros. Los cuidados de enfermería: ayudar en hábitos alimenticios y rutinas sanitarias adecuadas, enseñarles al paciente el número de calorías y tipo de nutrientes necesarios, educar a los familiares, reforzar positivamente los cambios de conducta favorables, control del peso. Prevención en base a una buena nutrición. Por coincidencia, la prevención es igual al tratamiento que se le da a esta patología. Diabetes tipo 2. Es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo necesita. Es la incapacidad de las células para responder adecuadamente a los niveles normales de insulina. Esta patología tiene múltiples causas que serían una vida sedentaria, puede ser hereditaria o puede ser consecuencias de fármacos o obesidad. Acarrea como signos y síntomas micciones frecuentes, fatiga, visión borrosa, entre otros. Esta patología conlleva a diversos tratamientos que van desde la educación del paciente hasta la administración de fármacos. Cuidados de enfermería. Es importante el control de la glicemia para reducir las complicaciones en el paciente. Impartir educación al paciente, administrar tratamiento puntualmente, mantener buena pauta en la administración de la insulina y fomentar un equilibrio dietético, actividad física y dosis de tratamiento. Prevención en base a una buena nutrición. Normalmente como base se le indica la dieta hipocalórica, que consiste en alimentos ricos en carbohidratos. Esta dieta trata de reducir las calorías totales en base a restringir principalmente la cantidad de grasa. Incluye una dieta en alimentos ricos en fibra, el consumo de frutas, vegetales y grasas integrales. El hiperinsulinismo, también conocido como hiperinsulinemia, se trata de la mayor cantidad de insulina en la sangre, más de la que se considera normal. Fisiopatología: es una hormona que el páncreas segrega para regular la cantidad de azúcar en la sangre. Dentro de sus signos y síntomas presenta sudoración excesiva, debilidad, aceleración del ritmo cardíaco, palpitaciones, hambre, visión borrosa, desmayo y ansiedad. Su tratamiento es adquirir hábitos alimenticios saludables. Dentro de los cuidados de enfermería tenemos la valoración del paciente, fomentar información acerca de la dieta, monitorización de parámetros vitales, valorar los niveles de glucemia capilar y administración de medicamentos. En cuanto a la prevención en base a una buena nutrición, seguir una dieta baja en carbohidratos, ingerir vinagre de sidra de manzana, cuidar los tamaños de las porciones de comida, evitar las azúcar, cantidades excesivas de proteínas y carbohidratos refinados, agregar canela a los alimentos y bebidas, aumentar la ingesta de fibras naturales, comer pescados grasos y beber té verde. La anorexia es un trastorno alimenticio y obsesión por el peso debido al alimento que ingiere. A su vez, causa pérdida de peso y percepción distorsionada a lo que se refiere su cuerpo. Entre los signos y síntomas tenemos una pérdida de peso excesiva, aspecto delgado, recuento de células sanguíneas anormales, fatiga, insomnio, mareos o desmayos, pigmentación azulada en dedos y manos, cabello fino o quebradizo, piel seca o amarillenta, intolerancia al frío. Entre las alteraciones bioquímicas se presenta una disminución de leucocitos y glucosa y una alteración en los niveles de colesterol y carótenos. La bulimia es un trastorno neurológico donde el paciente adopta conductas alimenticias poco saludables. Es un patrón de culpabilidad que lleva a provocarse vómitos y consumir laxantes para expulsar lo ingerido. Se ven afectados de manera directa en sus sentimientos, por lo que en corto tiempo frecuentará problemas depresivos. Entre los signos y síntomas de la bulimia pueden incluir los siguientes: preocuparse por la forma del peso y de su cuerpo,
Vivir con miedo de aumentar de peso. Repetir episodios de comer en cantidades excesivas de alimentos de una sola vez. Forzar el vómito y usar laxantes, diuréticos o enemas después de comer cuando no son necesarios. Entre otros signos que presentan los pacientes con bulimia está el aumento de la glándula salival, la esofagitis, las arritmias cardíacas, peso normal, sobrepeso o peso insuficiente, callos en los dedos, diarreas y edemas. Dentro del tratamiento para atender a estos pacientes con desórdenes alimentarios tenemos la atención médica. En consecuencia de la pérdida de electrolitos, la deshidratación, es necesario hospitalizar al paciente para realizar un control constante de signos vitales. En casos graves es posible que primero se necesite recibir alimentación a través de una sonda nasogástrica. Entre los especialistas que van a atender a estos pacientes se encuentra el médico de atención primaria. Él brindará atención médica y evaluará las necesidades de peso y alimenticias. El psicólogo, que ayudará a desarrollar estrategias de comportamiento que ayuden a volver a un peso saludable. El dietista o nutricionista guiará al paciente a crear hábitos de alimentación regular, aportes calóricos que ayuden a alcanzar objetivos de peso ideal. Y la familia, que serán los que ayuden a mantener el hábito saludable y normal. Dentro de los cuidados de enfermería, el principal y más importante es la psicoeducación familiar, indispensable en la mayoría de los tratamientos en salud mental, con la finalidad de agrupar y categorizar. La prevención a base de una buena nutrición. Una nutrición balanceada se refiere a la ingesta de alimentos en relación a las necesidades dietéticas del organismo. Desnutrición. Es un estado patológico caracterizado por la falta de aporte adecuado de energía y de nutrientes, acorde con las necesidades biológicas del organismo, que produce un estado catabólico, sistémico y potencialmente reversible. Cuando existe una deficiencia nutricional, se produce una adaptación de los diferentes órganos y sistemas del organismo para hacer frente a la misma. Tiene lugar una movilización de las reservas energéticas corporales con la consiguiente disminución de los depósitos orgánicos. Esta se clasifica en leve, moderada o grave, determinado por el cálculo del peso. Si no se atiende oportunamente las clasificaciones anteriores, puede caer en kwashiorkor, que es una forma de desnutrición que ocurre cuando no hay suficiente proteína en la dieta, o en marasmo, que es un tipo de desnutrición energética por defecto, acompañada de flaqueza exagerada, resultado de un déficit calórico total. Entre los signos y síntomas más frecuentes encontramos baja de peso notable inferior al 20% del ideal, palidez de conjuntivas y mucosa, inflamación o ulceración en cavidad bucal, alteración del gusto, pérdida de masa y fuerza muscular, piel seca y escamosa, fragilidad capilar, y en niños muy relevante es la falla de incremento, esto en términos de peso, altura o en ambas. El diagnóstico se obtendrá de una buena anamnesis, un examen clínico cefalocaudal tomando importancia en las medidas antropométricas, datos de laboratorios como son hematológicos, química sanguínea, heces y orina, y datos radiológicos como rayos X de mano y muñeca para determinar la edad ósea. Su tratamiento será a base de alimentación, generalmente por vía oral, tratamiento de la causa, en ocasiones alimentación por sonda o por vía intravenosa, y para la desnutrición grave, algunas veces medicamentos. Entre los cuidados de enfermería podemos resaltar la medición de peso, valorar continuamente el estado de hidratación, diuresis y evacuación, realizar balance hídrico estricto, coordinar con nutrición sobre el manejo nutricional, verificando la ingesta de la dieta indicada como su tolerancia y registrando las mismas. Preparación de material y sesión educativa para la familia acerca de la importancia de la ingesta de una dieta hiperproteica e hipercalórica. Para prevención en base a una buena nutrición, el objetivo de la terapia nutricional es diseñar un menú basado en los parámetros de una dieta hipercalórica e hiperproteica, dirigida al aumento del consumo de alimentos de alto valor energético y de alimentos proteicos para mantener o recuperar la masa magra.
Debe evitarse los productos descremados, light o bajos en calorías y aquellos alimentos que sacian y aportan escaso valor nutritivo. La distribución de los alimentos en varias tomas, reduciendo así el volumen de cada toma, también es una estrategia que hace más fácil el consumo de alimentos a lo largo de todo el día. Y por último, cuidar la presentación de los platos para favorecer que resulten apetecibles y con una buena apariencia gastronómica. Mala absorción, afección que impide la absorción de nutrientes a través del intestino delgado. Signos y síntomas: evacuaciones persistentes debido a la disminución de la superficie de absorción, heces grasientas y malolientas, dolores abdominales, calambres abdominales y gases abdominales, debido a la acumulación de gases en el aparato digestivo que produce un dolor fuerte y por lo común pasajero. ¿Cómo se diagnostica la mala absorción? Se diagnostica mediante la valoración médica de la historia personal y de los síntomas. El diagnóstico es clínicamente evidente a partir de una anamnesis detallada del paciente. Pruebas para confirmar el diagnóstico como análisis de sangre y heces. ¿Cuál es su tratamiento? El tratamiento consiste esencialmente en una dieta estricta y exenta al gluten de por vida. La dieta no debe comenzar hasta haberse confirmado mediante biopsia intestinal el diagnóstico de la enfermedad. También es importante asegurar una ingesta enérgica que cubra de forma satisfactoria las necesidades basales. Cuidados de enfermería. 1. Obtener muestra para análisis en caso de evacuaciones y anotar las características de las disposiciones. 2. Educar al paciente en el uso de los antidiarreicos. 3. Fomentar que las comidas se hagan en pequeñas cantidades, frecuentes con bajo contenido en fibra, ricas en proteínas y evitar alimentos picantes, los cuales producen gases. 4. Evitar laxantes. 5. Observar la piel perianal por si sufre cambios en la piel y la mucosa. Prevención en base a una buena nutrición. Pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son asociadas a la situación genética y las secundarias se producen como consecuencia de un proceso inflamatorio. Por eso es necesario comer alimentos libres en gluten como el maíz, alimentos libres en fructosa como el aguacate, la selga y alimentos libres en lactosa como la leche sin lactosa de arroz o soya. Gracias por el tiempo e interés dedicado en dicha presentación. Agradecemos su atención. Muchas gracias.